Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista parece una auténtica locura. Se titula El Manifiesto del Estratega, Geopolítica y la Doctrina Pearson-Barnes 2026. Y es que mezcla geopolítica, filosofía estoica, simuladores de combate con inteligencia artificial, todo para formar visitadores médicos. Nuestra misión hoy es intentar averiguar si esto es una genialidad visionaria o el argumentario de ventas más exagerado de la historia. Es una pregunta excelente, la verdad, porque el texto no da puntada sin hilo. Desde la primera línea te obliga a preguntarte, ¿estamos de verdad ante un nuevo paradigma o es un ejercicio de marketing brillante? Lo que propone es una redefinición total de la profesión, de un simple comercial a un operador táctico, en un mundo que describe como caótico. Salud se ha convertido en un activo de seguridad nacional. Y de repente un texto que debería hablar de técnicas de venta, pues está hablando de cadenas de suministro rotas, de la lucha por la supremacía biotecnológica en Latinoamérica. ¿No es un salto un poco extremo? Es un salto totalmente deliberado, y es la piedra angular de todo su argumento. Lo que buscan es cambiar el marco de referencia por completo. Si consiguen que aceptes esa premisa, que la salud ya no es un bien de consumo, sino un pilar estratégico de un país, entonces todo lo que proponen después adquiere, una lógica nueva. Claro, porque entonces ya no estás vendiendo pastillas, estás participando en la seguridad del Estado. Y ahí es donde lanzan la sentencia, cito textualmente, el visitador médico promedio está condenado a la irrelevancia y que solo sobrevivirán aquellos forjados bajo una doctrina de élite. Es un lenguaje muy fuerte, ¿no? Casi darwinista. El lenguaje es clave, absolutamente clave. Fíjate en las palabras que eligen: doctrina, estratega, terreno de fricción, forjados. Es un léxico militar, no es un léxico comercial. Y no es casualidad, para nada. Lo que están haciendo es una operación de reposicionamiento radical. Le dicen a la industria: ojo, el mundo ha cambiado de forma tan violenta que las viejas habilidades ya no sirven. No se trata de vender más, se trata de sobrevivir. Y para sobrevivir necesitas un nuevo tipo de soldado. De acuerdo. Vale, compremos esa premisa por un momento. Si el mundo es un campo de batalla, ¿cuál es el terreno? El manifiesto introduce aquí su primer gran concepto: la soberanía sanitaria. Suena muy imponente, pero en el fondo, ¿no es una forma un poco rimbombante de decir que los países quieren controlar sus medicamentos? Podría serlo, pero yo creo que es más astuto que eso. Soberanía sanitaria es un término potentísimo. Evoca ideas de autonomía, de independencia, de seguridad nacional. Conecta la salud pública, algo que es muy personal, muy tangible, con la geopolítica. La idea que te venden es que un país que no controla su acceso a fármacos, a tecnología médica o a vacunas es tan vulnerable como un país que no controla su energía o sus fronteras. Te están poniendo el ejemplo de la pandemia sin ni siquiera tener que mencionarla. La lucha por las mascarillas, por los respiradores. Justamente, apelan a ese trauma colectivo reciente, es evidente. El manifiesto menciona factores como la volatilidad del dólar o las nuevas regulaciones de bioseguridad como pruebas de que, la globalización feliz ha terminado. Y en ese contexto hay una cita del texto que lo resume muy bien. Dice: no se puede ganar una guerra si no se conoce el terreno. En la industria farmacéutica de hoy, el terreno es un laberinto de intereses globales y necesidades locales. Por tanto, el visitador ya no puede ser alguien que solo conoce su producto y ya está. Tiene que ser una especie de analista de inteligencia, alguien que entienda de macroeconomía, de logística global, de política local. Es que el perfil se parece más a un diplomático o a un consultor de riesgo que a un comercial al uso. Y ese es exactamente el cande fundamental que proponen. Si la salud es seguridad nacional, sus agentes no pueden ser meros peones, tienen que ser actores estratégicos. Y al establecer este marco, justifican la necesidad de una formación que va muchísimo más allá de la farmacología y de las técnicas de venta. Preparan el terreno para presentar su solución como la única respuesta lógica a un problema de esta magnitud. Entiendo el panorama que pintan, este caos global. Pero si ese es el problema, ¿cuál es la solución que proponen? Porque aquí es donde el manifiesto se pone realmente peculiar. Presentan su escuela, la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Pearson-Barnes, como, y cito, la única respuesta lógica. Una afirmación que no peca de modesta, desde luego. Para nada. Pero lo que me deja perpleja es el arsenal táctico.
que dicen ofrecer. No es un plan de estudios, es un arsenal. Y aquí mi escepticismo se dispara. Hablan, por ejemplo, de integrar el estoicismo para mantener la calma en mercados volátiles. De verdad, un profesional con la presión de las cuotas de venta va a pararse a pensar en Séneca antes de entrar a la consulta de un médico. Es la pregunta clave. Y ahí es donde el manifiesto es muy hábil. El riesgo de que sea un simple truco de marketing, una capa de barniz filosófico, es real. Pero ellos no lo enmarcan como filosofía pura, sino como una herramienta de combate, la resiliencia estoica. Lo venden como un anclaje mental para no derrumbarte cuando, por ejemplo, una cadena de suministro se rompe o un competidor lanza una campaña súper agresiva. Es, digamos, la armadura psicológica para el caos que ellos mismos han descrito antes. Vale, vista si tiene una lonte interna. Y no se quedan ahí. A la filosofía grecorromana les suman la estrategia militar china, las enseñanzas de Sun Tzu para maniobrar en territorios comerciales hostiles. Esto ya parece el guión de una película de acción. Es una combinación explosiva, sin duda, pero de nuevo, fíjate en la función que cumple cada pieza. El estoicismo se ocupa del control interno del individuo, de su fortaleza mental. Sun Tzu, en cambio, proporciona el marco para la estrategia externa, para entender a la competencia, para saber cuándo atacar, cuándo defenderse, cómo posicionarte en un mercado que está saturado. Están creando un perfil que, en teoría, domina tanto su mundo interno como el campo de batalla exterior. Y para que la teoría no se quede en el aire, le añaden la tecnología. Hablan de un simulador con inteligencia artificial, el Persam Trainer. Lo describen como tecnología de combate que permite enfrentarse a escenarios de alta presión, un médico hostil, una negociación al límite, una crisis de suministro. Y la filosofía que lo impulsa es bastante directa. El error es aprendizaje en el simulador. En la calle es victoria. Esto es quizás lo más concreto y defendible de toda su propuesta. La idea de un simulador de vuelo para situaciones comerciales complejas es muy potente. Permite entrenar las habilidades blandas, negociación, gestión de crisis, comunicación, en un entorno que es seguro. Es la pieza que conecta la filosofía y la estrategia, que son abstractas, con la práctica del día a día. Puedes leer a Sun Tzu 1000 veces, pero aquí te obligan a aplicarlo contra una IA que encima aprende tus debilidades. Y para redondearlo todo, ya ponen un sello de autoridad. Mencionan el respaldo de estándares internacionales, citando a la UNESCO, y el reconocimiento del Grupo Aval. Lo llaman un salvoconducto de autoridad. Supongo que en un mundo tan incierto como el que describen, un papel con sellos reconocidos es un activo muy valioso. Fundamental. Es la garantía. Después de presentarte una metodología tan heterodoxa, necesitan anclarla en algo que sea reconocible y prestigioso. Esos respaldos funcionan como un reductor de riesgo para el empleador. Le están diciendo al director de un hospital o a una farmacéutica: sí, nuestro método es radical, pero está validado. La persona que contratas no es un experimento, es un profesional de élite certificado. Cierra el círculo de su propuesta de valor. De acuerdo. Entonces tenemos el nuevo campo de batalla, la soberanía sanitaria y esta forja de líderes que es una mezcla de Séneca, Sun Tzu e inteligencia artificial. ¿Cuál es el resultado? ¿Quién es la persona que sale de este entrenamiento tan intenso? El manifiesto lo define con una tabla comparativa que es cuanto menos provocadora. Sí, la tabla es una declaración de intenciones en sí misma. Es muy visual. Pone en contraste al rol tradicional con lo que ellos llaman el operador Persam Burn 2026. Es un antes y un después muy marcado. Y muy poco sutil. El visitador tradicional, según ellos, entrega folletos y muestras. El nuevo operador, en cambio, gestiona Big Data y evidencia clínica en tiempo real. El tradicional depende del precio, mientras que el nuevo construye una propuesta de valor estratégica irrefutable. Vamos, que es la diferencia entre ser un mensajero y ser un consultor de McKinsey. Y el lenguaje busca exactamente esa percepción. Totalmente. Quieren crear una brecha insalvable entre el pasado y su futuro. Y el punto más interesante, para mí, es el que conecta con la filosofía que mencionábamos antes. El de la resiliencia, ¿no? Mientras que el rol tradicional teme la inestabilidad del mercado, el nuevo operador aplica la resiliencia estoica para capitalizar la crisis. Me parece una afirmación muy audaz. Capitalizar la crisis. Suena genial en un manifiesto, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Y la conclusión de la tabla es la redefinición final, de ser un vendedor más a ser un socio estratégico del sistema de salud. Vale,
Socio estratégico es un término que se oye muchísimo en el mundo corporativo y a veces, bueno, está vacío de contenido. ¿Qué hace este profesional en el día a día que sea tan diferente? Me imagino la cara del médico de cabecera de mi barrio, que va con 15 minutos de retraso para cada paciente, si de repente entra alguien a hablarle de propuestas de valor estratégicas irrefutables. La desconexión con la realidad de la calle puede ser brutal. Totalmente. Probablemente le diría que le deje las muestras y que vuelva el mes que viene. Exacto. Y esa es la brecha que este modelo tiene que demostrar, que puede cerrar. Y yo creo que la clave está en descodificar esos términos tan grandilocuentes. Gestionar Big Data en tiempo real no es solo llevar un iPad con gráficos bonitos. Implica que este profesional llega a un hospital y en lugar de decir «mi fármaco es el mejor», dice «he analizado los datos de prevalencia de esta enfermedad en su área de salud. Sé que tienen un problema con la adherencia al tratamiento en pacientes de más de 65 años, lo que está aumentando sus costes por reingreso. Mi solución, combinada con este programa de seguimiento digital, puede reducir esos reingresos en un 15% en 6 meses». O sea, que deja de hablar de su producto para hablar del problema del hospital. Se convierte en una fuente de inteligencia para ellos. Se convierte en un solucionador de problemas. Y ahí es donde el término socioestratégico empieza a tener sentido de verdad. Y lo de capitalizar la crisis con resiliencia estoica sigue la misma lógica. Imagina una ruptura global en la cadena de suministro de un medicamento. El visitador tradicional llama para decir, lo siento, no hay stock. El operador que describen, entrenado en la calma y la estrategia, llama para decir, previmos este riesgo hace 2 meses y activamos un plan de contingencia con una alternativa terapéutica viable. Podemos garantizar el suministro para sus pacientes críticos mientras dure la crisis. Convierte un desastre en una demostración de fiabilidad. Es ahí donde se vuelve indispensable. Ya no es un proveedor al que se puede cambiar fácilmente. Precisamente, deja de competir en precio para competir en valor estratégico. Pasa de ser un gasto en el presupuesto de marketing a ser una inversión en la resiliencia del propio sistema de salud. Esa es al menos la transformación que el manifiesto promete. Es un cambio de paradigma total, de un rol transaccional a uno consultivo. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama que nos queda es el de una visión muy, muy radical. El manifiesto no es solo un folleto para una escuela, es un argumento sobre cómo la inestabilidad global obliga a las profesiones a sofisticarse hasta extremos que no imaginábamos. Formarse en un lugar así ya no se presenta como una elección de carrera. Lo llaman, y me parece muy acertado, una declaración de intenciones. Es un posicionamiento muy fuerte. Te están diciendo que o te unes a la élite estratégica o te preparas para la extinción profesional. Es un mensaje binario, sin grises. Y la promesa final no se queda corta en ambición para nada. Afirman que no solo forman visitadores, sino que están forjando a los directores y gerentes que mañana dictarán las reglas del juego en Iberoamérica. Es casi una profecía. Y la rematan con una frase que podría estar en el cartel de una película. El mundo de 2026 pertenece a los estrategas, pertenece a quienes llevan el sello de Persandan Barnes. Si nos alejamos un momento, lo que hemos analizado es un caso de estudio fascinante sobre la adaptación profesional en tiempos de crisis. Es un ejemplo extremo de cómo la incertidumbre puede ser un catalizador para la especialización. Reaccionan al caos que describen con una propuesta de una complejidad y una sofisticación que está a la altura. Volviendo a la pregunta inicial, ¿genialidad o marketing? Después de desgranarlo, parece una mezcla de las dos. Un marketing genial, quizá. Sin duda es un marketing brillante porque construye una narrativa muy coherente, muy seductora, pero también hay una genialidad en identificar una ansiedad real, la de la irrelevancia profesional en un mundo que cambia a toda velocidad, y ofrecer una solución tan completa y tan bien empaquetada. Y esto me lleva a una reflexión final, una idea para darle una vuelta. Adelante. Una profesión que muchos podrían considerar tradicional o incluso en declive. Pero la pregunta que plantea es mucho más amplia. Si las crisis geopolíticas, la disrupción tecnológica y la fragmentación global están obligando a rediseñar este rol de una forma tan profunda, ¿qué otras profesiones, quizá la nuestra, están viviendo una transformación similar bajo la superficie? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo empujados, sin un manifiesto que nos lo anuncie, a convertirnos en estrategas, en operadores resilientes, simplemente para seguir siendo relevantes en el mundo que viene? La pregunta no es si esto le pasará a otros, sino si no nos estará pasando ya a nosotros.